Fracasó el primer día de cobro en el metro de Quito. No hubo boletos por fallas en el sistema. 2 policías fueron asesinados con fusiles en la Troncal. Según las autoridades, fue una retaliación por haber frustrado el robo a un banco. La Contraloría detectó irregularidades en el sistema informático de las Cortes de Justicia. Unos 720 funcionarios manipularon los sorteos. Informe especial. 3.200 entidades públicas lidian con un sistema de compras públicas empantanado en burocracia y en varios casos en tramas de corrupción. Televistazo inicia una serie sobre las 6 décadas informativas de Alfonso Espinosa de los Monteros en Ecuavisa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo este martes 2 de mayo de 2023. Hoy se registraron quejas de los usuarios del Metro de Quito por errores en el sistema de cobro. Ocurre en el primer día de operación comercial de los trenes. Carla Delgado resume la jornada. El primer día de cobro en el Metro de Quito fue un fracaso. Las fallas en el sistema de impresión de boletos generaron caos desde las 7 de la mañana en que empezó la operación. Los usuarios debieron esperar hasta 40 minutos para obtener su ticket. Tuvieron el tiempo suficiente para medir parámetros de cuánta gente entra, cuánta gente sale, el tiempo que se demoran en cobrar. Tranquilamente, si se hacía un prepago, nos podían generar automáticamente a través de una página web y podíamos ingresar tranquilamente el día de hoy. Desde la gerencia ofrecieron enmendar los errores. Sin embargo, esto no ocurrió. A las 16:30, cuando se reanudó el cobro, los problemas con los boletos continuaron, lo que obligó a los operadores a abrir las puertas para que los usuarios viajen de forma gratuita. Otro problema fue la falta de recaudadores. Por ejemplo, en la estación San Francisco, la única en el centro de Quito, había uno solo. Mientras que a la estación de Quitumbe, la más grande del sur, en donde las autoridades esperaban 600 usuarios, llegaron 1.800. Desde este martes, la tarifa general del Metro de Quito es de 45 centavos. Es de no creer. Hoy fracasó el cobro de pasajes en el Metro de Quito. Y es de no creer porque el 21 de diciembre pasado, cuando se anunció la puesta en servicio paulatina del Metro de Quito, se pensó que la racha de adversidades que ha marcado la construcción de esta obra, que debía inaugurarse en 2019 y que cuesta al país 2.009 millones de dólares, había terminado. Pues no. La historia del Metro de Quito es el retrato perfecto de la irresponsabilidad política de alcaldes y sus equipos. Ha habido falta de rigurosidad en el manejo de las cifras, valores que cambiaron repentinamente, incrementos inexplicables de costos, un modelo de gestión que tardó en ser escogido y que se hizo por cálculos políticos y no por consideraciones técnicas ni búsqueda de beneficios financieros y sociales. Y es que entre 2020 y 2022, la capital ha perdido 778 millones de dólares y para 2023 se proyectan 200 millones de dólares más. Ese es el costo de la mala política, capaz de convertir al Metro de Quito en una obra cuya sostenibilidad sigue siendo una incógnita. Luego de más de una década en Ecuador, se implementa una campaña de vacunación contra el sarampión, la poliomielitis y la rubiola. El objetivo es inmunizar a 3.700.000 niños de entre 1 y 12 años de edad. Bessie Granja con el informe. Ecuador tiene un alto riesgo de reintroducción de enfermedades en proceso de erradicación como la poliomielitis, el sarampión y la rubiola. Esto debido al descenso en las coberturas de vacunación en los últimos 10 años, afectadas en mayor dimensión por la pandemia. A pesar de que el sarampión hemos tenido solamente 3 pequeños rebrotes en los últimos 10 años, ¿no? Hace 10 años 300 casos, hace 5 tuvimos 16 y el año pasado tuvimos un caso importado que fue rápidamente controlado gracias a que los niños en el Centro de Desarrollo Infantil estaban vacunados, no se difundió. Por eso este martes arrancó la campaña de inmunización contra estas 3 enfermedades, que va dirigida a 3.700.000 niños de entre 1 y 12 años. El acto oficial fue en la unidad educativa Iliana Espinel, en el puerto principal. Necesitamos que nos ayuden a propagar este mensaje en sus familias.
con sus vecinos, en las escuelas, en todo lugar donde puedan. Díganles a madres y padres que deben llevar a sus hijos a vacunar. El Ministerio de Salud calcula que cada año al menos 60.000 recién nacidos no reciben ningún tipo de inmunización. Vamos a trabajar en las escuelas, en los centros de desarrollo infantil, con brigadas del Ministerio de Salud. Para esta campaña de vacunación, el gobierno invirtió $23 millones. La estrategia se aplicó también en ciudades como Santo Domingo, Cuenca, Loja y Puyo, y se extenderá hasta el próximo 9 de julio. Por falta de controles, negligencia y un sistema informático sin seguridades en el Ecuador, se pueden manipular fácilmente los sorteos de los procesos judiciales. Francisco Garcés nos cuenta que la Contraloría encontró el mecanismo para acceder al sistema. En el Ecuador, manipular el sistema electrónico de sorteos de las causas judiciales es fácil. La Contraloría auditó el sistema y encontró al menos 5 maneras de adulterarlo. Detalla que 723 funcionarios judiciales pudieron ingresar al sistema y efectuar sorteos sin tener autorización para ello. La entidad de control tomó una muestra en Guayas y encontró que en 77 casos se adulteraron los sorteos. ¿Cómo se hizo? Se manipulaba la base de datos para reducir entre 20 y 190 procesos de un juez seleccionado. Al tener menos carga laboral, el sistema de sorteos automáticamente le asignaba el caso y después de realizado el sorteo se le devolvían las causas. Todo esto se hacía en pocos segundos. Una de las debilidades del sistema es que funciona con una sola clave y por eso fue muy fácil que se la comparta. Los encargados de proyectos tecnológicos de la Judicatura detectaron estas vulnerabilidades desde el 2018, pero pasaron 1.215 días sin que se corrijan los problemas hasta que la Contraloría cerró su auditoría. 2 policías fueron asesinados cuando acudieron a una supuesta emergencia de tránsito que fue reportada por el ECU 911 en el cantón La Troncal, en Cañar. Según el Ministerio del Interior, el ataque fue una retaliación porque los agentes abatieron a un delincuente en ese sitio. Diego Cuenca viajó a esa localidad. Los policías fueron atacados a tiros por los criminales que iban a bordo de un auto. El doble asesinato quedó grabado por cámaras de seguridad en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. Los fallecidos son los sargentos Iván Alcíbar y Henry Toalombo. Los oficiales pertenecen a la unidad de tránsito de la Policía Nacional y no portaban chalecos antibalas. El ministro del Interior, Juan Zapata, en su cuenta de Twitter, aseguró que el cobarde ataque fue una retaliación contra la institución, luego de que en un operativo policial abatieran a un asaltante y frustraran el robo a una agencia bancaria ubicada en el centro de esa localidad. Por ese acto delictivo, los agentes lograron capturar a otros 3 ladrones, tras una persecución que se extendió hasta el cantón El Triunfo, en Guayas. Policías y militares se desplegaron por el cantón La Troncal en busca de los criminales. La policía confirmó que el múltiple crimen del fin de semana en Guayaquil se debe a un ataque de represalia entre 2 grandes bandas narcodelictivas. Uno de estos grupos utilizaba un taller mecánico como fachada y que le pertenece a un miembro de las Fuerzas Armadas. Estefanía Arias con más del caso. Una de las hipótesis que maneja la policía es que la masacre ocurrió por la disputa de territorio entre 2 grandes organizaciones narcodelictivas, una de las cuales fue declarada terrorista por el Estado. Pero también una de estas bandas se dedica a la extorsión y el robo de vehículos, utilizando este taller mecánico como fachada. El propietario de este taller es un servidor que pertenece a las Fuerzas Armadas. Él está en servicio activo. Fue ahí donde ocurrió la matanza la noche del sábado, en la 14 y Gómez Rendón, suburbio de Guayaquil. Estaban 14 personas reunidas, comiendo y bebiendo licor, cuando 4 hombres a bordo de 2 vehículos llegaron y les dispararon. El ataque dejó 10 fallecidos y 4 heridos, entre ellos una niña de 5 años que continúa hospitalizada. De hecho, de las 10, 6 personas tienen antecedentes penales, 2 no tienen y son los 2 que están no identificados. Están por robo, por tráfico de sustancias, tenencia de arma. Los agentes confirmaron que en el taller hallaron 19 vehículos siniestrados en una especie de bodega clandestina que posiblemente eran utilizados para cometer otros delitos.
como ellos compraban a las aseguradoras los vehículos siniestrados, estos tienen una identidad que es original, tomando en consideración el buen sentido, si es que simplemente los reparaban y los vendían, o tal vez esa identidad era utilizada en otros vehículos. En el sitio, 80 restos de bala fueron encontrados por los uniformados. Los criminales habrían utilizado armas de fuego tipo fusil. Además, los agentes investigan una posible vinculación de este hecho con un atentado con explosivo registrado la semana anterior en un bar de Urdesa, en el norte de la urbe. Las Fuerzas Armadas crearán un comando especial para enfrentar al terrorismo. El ministro de Defensa, Luis Lara, señaló que los militares utilizarán armamento letal para enfrentar y neutralizar a las organizaciones narcocriminales. Paul Romero entrevistó al ministro. Por sugerencia del ministro de Defensa y el mando militar, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró al terrorismo como amenaza a la seguridad e integridad territorial. Con ello se dispuso la participación directa de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Luis Lara, señala que los grupos de delincuencia organizada que operan en Ecuador están vinculados con organizaciones internacionales de narcotráfico que violan la soberanía. Por esta razón, las Fuerzas Armadas están en la obligación de actuar. Con el armamento letal. Tanto la inteligencia militar cuanto inteligencia policial tiene una vasta información para la identificación, localización y una posible neutralización de quienes perpetren actos terroristas. Este fin de semana, Lara y el comandante del ejército visitaron un polígono de tiro para observar el entrenamiento de los soldados que participarán en las operaciones contra el terrorismo. Aquí tienen que emplearse las reglas de enfrentamiento actualizadas por parte del Comando Conjunto. Pero hay que recalcar que las Fuerzas Armadas siempre van a respetar el derecho internacional, las leyes vigentes. En sus acciones, los militares utilizarán los nuevos fusiles Arad, fabricados en Israel. El ejército adquirió 5.775 para las unidades de élite, con una inversión estatal de $15 millones. También modernizaron varios vehículos blindados tácticos Urutú para que las tropas ingresen a los lugares en donde operan los grupos delincuenciales. Las Fuerzas Armadas crearán un comando especial para estas operaciones que se ejecutarán en el país de forma coordinada con la Policía Nacional. La Policía Nacional pasa a ser una fuerza auxiliar para el combate contra el terrorismo, para este tipo de operaciones, y le corresponde al Comando Conjunto en su planificación determinar cuál será el apoyo de la policía hacia Fuerzas Armadas. El número de militares que integrarán este comando especial se mantiene bajo reserva. Por el momento, no se incrementará el presupuesto militar. Más adelante en Televistazo, 1.300 bloques de cocaína fueron encontrados enterrados en un galpón de la vía Durán-Yaguachi en Guayas. Ya les contamos. Y también los trámites para comprar en el sistema público son extensos, mientras que en otros casos no hay una planificación en las entidades. Mediante drones son monitoreados los galpones ubicados en la vía Durán-Yaguachi en Guayas. En uno de estos espacios, la policía encontró cocaína enterrada. Merlin Ochoa informa también sobre la alerta de que narcos almacenan su mercancía ilegal en esos terrenos. Esta caleta subterránea de estructura metálica y paredes de cemento tiene 2 metros de profundidad. Ahí había casi 500 bloques de cocaína embalados. El hallazgo se dio en el patio de un galpón en la carretera que une a Durán con Yaguachi en Guayas. En el lugar, los agentes de antinarcóticos encontraron más droga oculta en el interior de esta camioneta y en el piso de este contenedor con cajas de banano que tenía un doble fondo e iba a ser trasladado hasta uno de los puertos de Guayaquil. 1.300 bloques de cocaína se decomisaron en total. Según la policía, ahí no solo se ocultaba la ilegal sustancia, también vehículos que eran modificados para trasladar el cargamento.
Pero la policía explica que no sería el único galpón usado por los narcos. Todo el sector está bajo observación de los agentes, pues existe la alerta de que varios de estos sitios se usan para el acopio y traslado de droga. Lo estamos identificando de acuerdo a los movimientos que se ejecutan de manera inusual en los exteriores y también con información que puedan vertir desde el interior los empleados. Por seguridad, la policía no dice cuántos galpones más están siendo monitoreados. Nosotros ejecutamos labores de inspección aérea, para lo cual utilizamos drones y nuestros helicópteros del aeropolicial, en el cual se identificó este lugar, y no únicamente se realiza en este sector de Durán, sino también estamos ejecutando en el sur de la ciudad de Guayaquil. En la mayoría de los casos, estas bodegas tienen una fachada de garaje de carros. La Cámara de Comercio de Quito y la Policía Nacional acordaron 3 compromisos para mejorar la seguridad y frenar la extorsión, conocida también como vacunas, que se ha incrementado en la capital. Paul Romero con el informe. La Cámara de Comercio de Quito, que tiene más de 5.000 socios activos, trabajará de forma directa con la Policía Nacional para enfrentar la inseguridad en la capital. Este martes, policía y empresarios habilitaron la línea telefónica 1-800 extorsión para que los afiliados y la ciudadanía en general que sean víctimas de las denominadas vacunas puedan denunciar de inmediato. Una encuesta sobre percepción de seguridad a 230 socios de la Cámara de Comercio de Quito reveló que el 40% de los consultados fue víctima de un episodio de inseguridad y el 20% de extorsión. Veremos pronto locales que empiezan a cerrar porque la gente tiene miedo, porque hoy los quiteños tienen miedo por su seguridad personal, tienen miedo por la seguridad de sus familias y tienen miedo por sus negocios. Con el propósito que los hechos de inseguridad no queden en la impunidad, los comerciantes tendrán asesoría legal para presentar las denuncias y dar seguimiento a los procesos. Además, la policía capacitará a los emprendedores en prevención y reacción en temas de inseguridad ciudadana. Para de manera inmediata, a corto y a mediano plazo, poder ejecutar todas las acciones necesarias para poder tener una contención y una disminución de los delitos aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta mesa de seguridad entre los empresarios y la policía se reunirá de forma permanente para evaluar los resultados. 24 millones de municiones llegarán al país para la Policía Nacional. Con esta adquisición empezará un plan agresivo de capacitación y entrenamiento a los uniformados. El primer lote de municiones llegará al país el 8 de mayo. Son 14 millones de balas para armas cortas calibre 9 milímetros y para fusiles de largo alcance calibre 5.56. Fueron adquiridas a Estados Unidos para la policía con una inversión de $9.200.000. Esta munición se utilizará para operativos antidelincuenciales y para el entrenamiento de personal policial. El ministro del Interior informó que el segundo lote de 10 millones de municiones llegará a finales de mayo, adquisición que se realizó dentro del plan de fortalecimiento de la Policía Nacional. Entramos en un plan agresivo, no solamente de capacitación con arma corta, sino también con arma larga, que es lo que la nueva dinámica de la violencia le dice a la policía que tiene que estar. Parte de la estrategia de seguridad incluye armar y equipar a los integrantes de la unidad de mantenimiento del orden, que solo portaba escudos y toletes. Los ejes preventivos también ya tenemos que armarles con arma larga, eso es claro, sobre todo en los lugares que tenemos mayor violencia. En el plan de fortalecimiento consta la adquisición de nuevas armas, vehículos, cascos y chalecos. La trama de la contratación pública. Un enredado sistema de contratación pública, así como la falta de planificación de entidades del Estado para sus adquisiciones, tienen al país al borde de la inmovilidad. Con Hernán Higuera, hoy arranca una serie de reportajes sobre la trama de la contratación pública. En un estado con la economía inestable, comprar o contratar lo que se necesita para dar servicios de calidad a la población sería lo más fácil. Eso en Ecuador no sucede. Lo que hay es necesidades. La mayoría de ambulancias del Ministerio de Salud tienen al menos 10 años de antigüedad. Pero los trámites de compra hacen imposible tener los equipos inmediatamente. Son 3.200 entidades del Estado obligadas a hacer sus compras y contratos, cada una con sus presupuestos anuales. Se supone que desde la presidencia, la asamblea, la judicatura, pasando por alcaldías y prefecturas, cada año presentan sus planes de compras y obras planificadas, para que en cada territorio nunca falte nada.
En la realidad, la contratación pública tiene muchos problemas. El primero. Creo que las entidades no están planificando las compras. La contratación pública se soporta en la medida que existe una planificación previa de qué es lo que voy a contratar, a comprar y cuál es el precio de estas contrataciones. El nivel de compras públicas en Ecuador es bajo. Este comparativo lo refleja. En el 2013 las compras públicas se hicieron en el orden de los 10.842 millones. Desde entonces el gasto viene disminuyendo. Oscila entre los 5.000 y 7.000 millones de dólares en la actualidad. ¿Por qué? Porque no han hecho una buena planificación. Porque sobre la marcha se van dando cuenta que tienen que cambiar el plan anual de contrataciones. El segundo problema es la enredada, extensa y confusa normativa que rige a la contratación pública. La ley tiene 108 artículos, el reglamento 340 adicionales y las codificaciones del CERCOP 700 artículos más. Y a veces unos se contradicen con los otros, que las entidades tienen desconfianza, no saben qué hacer. Eso lleva al tercer problema, el miedo de los funcionarios a cometer errores en la contratación, a caer en las auditorías de Contraloría que no ayudan a prevenir perjuicios al Estado, sino al contrario, audita una vez hechas las compras o firmados los contratos. Los funcionarios entonces huyen a la integración de comisiones técnicas o a la administración de contratos por temor a ser procesados. Eso detiene las compras y contrataciones. El propio presidente es cauteloso. Ahora los procesos de compra son procesos burocráticos donde yo debo de respetar la ley. Imagínense usted, si por algo que no he hecho montan un juicio político acusándome de peculado, imagínense que yo cometo un error. Así, la agilidad y oportunidad que se necesita no existe. Y lo que tenemos es falta de obras y recursos. La Policía Nacional es un ejemplo. Espera por régimen común de contratación adquirir los 1.809 patrulleros que le faltan. Las 30.000 armas cortas, las 10.000 armas largas y los 990.000 uniformes que necesita el personal. Tiene los estudios y procesos precontractuales hechos. Nadie quiere arriesgarse a hacerlo por el régimen especial. Esperan decisión política. La idea es que propendamos a eso porque nosotros también somos seguridad. La guerra ya no está en las fronteras. La guerra está internamente. Un problema adicional es el Estado moroso con sus proveedores. Aquellos que terminan impagos por parte de entidades contratantes a quienes nadie les sanciona. En estos momentos, por ejemplo, ya se va a hacer la transición hacia nuevos alcaldes y nuevos prefectos. Y le aseguro que muchos de los nuevos alcaldes y nuevos prefectos no van a querer reconocer aquellas obras y servicios que el anterior alcalde o prefecto realizaron. Entonces, ¿quién termina pagando los platos? Somos nosotros los proveedores. Se identifica desigualdad en las condiciones de participación en contratos del Estado, direccionalidad y corrupción, discrecionalidad en la toma de decisiones de altos funcionarios cuando de sumas millonarias se trata. Y todo esto aparentemente está controlado por el sistema de contratación pública que vigila los procesos que las entidades hacen, pero con su obsoleto sistema de monitoreo no garantizan que se evite problemas de corrupción. El sistema informático del CERCOP tiene 14 años. Mañana. Mafias criminales intervienen en la contratación pública en todos los sectores del Estado. Ustedes no saben qué tipo de gente es esta. Mi vida y la vida de todos ellos, de todo el equipo de nosotros, corren riesgo. Además de las mafias, ¿qué otras amenazas pesan sobre los funcionarios honestos que participan en las compras públicas? Véalo en la trama de la contratación pública por Televistazo y Ecuavisa.com a las 13:19. La presidencia de la Asamblea Nacional tiene dos candidatos con mayor opciones para el próximo 14 de mayo cuando se lleve a cabo la elección. Patricio Díaz cuenta lo que está en juego en este proceso, además de liderar la función legislativa. La primera opción hasta ahora para la presidencia de la Asamblea es el actual presidente Virgilio Sequicela. El candidato ha logrado reunir casi una bancada propia con el respaldo de parte de los asambleístas independientes y los disidentes de otros bloques.
espera la confirmación del Partido Social Cristiano, con el que tiene conversaciones avanzadas, y el apoyo del correísmo podría materializarse en los próximos días, para así mantener la mayoría que ha manejado la Asamblea hasta ahora. Es necesario consensuar nombres, es necesario debatirlos, se puede ver cómo está el tema y tampoco descartamos que el Partido Social Cristiano pueda tener un nombre también dentro de la presidencia. El correísmo propone a Marcelo Holguín para la presidencia de la Asamblea. Si bien pudiera tener el respaldo de su bancada, requiere de sus aliados socialcristianos, que por ahora no tienen su nombre entre las primeras opciones. Necesita además de parte de los independientes y disidentes de otras bancadas que son cercanos a Saquicela, por lo que sus posibilidades todavía no se afirman. La tercera opción es conformar una nueva mayoría. El oficialismo busca unir nuevamente a la izquierda democrática y al bloque de Pachacutic, además de sumar otros respaldos como los independientes. Pero la izquierda democrática está dividida y el diálogo es solo con una de esas mitades. Pachacutic está golpeado y reducido. El oficialismo tiene entonces que sumar nuevos asambleístas a esta posible alianza. Reconoce que el trabajo va en torno a los intereses de los legisladores sobre qué comisión desean pertenecer. El debate, la discusión artículo por artículo se da en las comisiones. Por lo tanto, es la prioridad que al menos le hemos querido imprimir hasta este momento. Pachacutic ha mencionado que presentará su propio candidato. Además, suenan otros nombres para la presidencia del Parlamento, los de Daniel Noboa y Vilma Andrade de Izquierda Democrática. Cualquiera de las opciones necesita reunir 70 votos hasta el 14 de mayo. La Corte Constitucional falló a favor del capitán Edwin Ortega, quien se declara perseguido por el expresidente Rafael Correa. En 2016, tras contestarle un correo electrónico, fue sancionado y perdió así su carrera militar. Los jueces determinaron que se violaron sus derechos, como lo explica Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional declaró la vulneración de los derechos del capitán de la Armada en servicio pasivo Edwin Ortega, quien sufrió arrestos, sanciones disciplinarias e incluso enfrentó una acción de protección presentada por el expresidente Rafael Correa, que lo llevó a pedir su baja y perder su carrera militar. El motivo, una carta que envió en 2016 como respuesta a un correo electrónico masivo del exmandatario. Un sujeto así debe ser sancionado y jamás debió estar en nuestras Fuerzas Armadas, compañero. Yo pedía respeto, señor presidente, respete a una institución seria de siglos de tradición y su moral está en entredicho. Esa frase fue la que causó toda la persecución en mi contra. 7 años después de los hechos, Ortega obtiene esta sentencia a su favor. Yo tengo un sabor a victoria, no lo puedo negar. Es realmente destacable la actitud, la inteligencia, el profesionalismo y la justicia que los 8 de los 9 jueces han sabido manifestar. Durante 7 años, Edwin Ortega pasó por diferentes instancias judiciales que fallaron en su contra. La última, la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Los magistrados constitucionales ordenaron que un nuevo tribunal de esa provincia analice y decida sobre la reparación que Ortega solicita. Vestir nuevamente el uniforme y culminar mi carrera de una manera acorde como la que vienen realizando mis compañeros de promoción. La sentencia tuvo el voto favorable de 8 magistrados. Solo votó en contra el juez Joel Escudero. Se retrasó un mes la aceptación de cupos para 14 universidades asistidas por la Secretaría de Educación Superior. A los aspirantes les preocupa que esto afecte el inicio de clases previsto para junio, como informa Fabiola Santana. Este martes vence el plazo para que los estudiantes confirmen si aceptan o no un cupo en las universidades, pero para 14 universidades cuyo proceso de admisión fue realizado por la Secretaría de Educación Superior hay un mes de retraso. 39,000 postularon por un cupo en la Universidad Central y otros 12,000 para la Universidad Politécnica Nacional. Deberán esperar hasta la primera semana de junio para saber si obtienen un cupo y recién empezar los trámites de matriculación, que tomarán al menos 3 semanas. La Secretaría de Educación Superior no explicó los motivos de la demora. Lo que sí saben los postulantes es que esto les generará un desfase con las clases de nivelación que arrancan en junio. Haciendo un cálculo aproximado, si es que se da la primera semana de la primera aceptación, tendremos clases de nivelación la primera semana de julio. Esto será un mes después. Esto va a mover nuevamente los calendarios porque para el siguiente semestre los chicos que pasen de nivelación a primer periodo van a entrar atrasados. La CENESID emitió un comunicado en el que asegura que no se alterará el cronograma de matriculación en ningún centro de educación superior.
Niños que permanecen hospitalizados iniciaron clases del régimen Costa en el proyecto denominado Aulas Hospitalarias, una iniciativa que implementa el Ministerio de Educación en 90 planteles públicos a escala nacional. El reporte con Bessie Granja. Valesca, Lucía y Paola arrancaron sus clases este martes en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante del Ministerio de Salud en Guayaquil. Lo hicieron entre juegos y coloreando a sus personajes favoritos, con la asistencia de sus profesoras. Trabajamos 4 materias básicas, que son de matemáticas, lengua y literatura, estudios sociales, ciencias naturales, ¿no? Las menores de edad permanecen desde hace 15 días en ese centro por un quebranto en su salud. Ellas integran el proyecto Aulas Hospitalarias, que inició en el régimen Costa y con el cual el Ministerio de Educación busca darle continuidad a las actividades escolares de niños y adolescentes en situación de enfermedad. Esta es una de las 90 aulas hospitalarias a nivel país, gracias a las cuales hemos podido atender a más de 64.000 estudiantes a nivel nacional. Y de acuerdo a la planificación se abrirán más para el beneficio de los pacientes pediátricos en toda la red pública. 157 docentes se desplazan a las distintas casas asistenciales en el país, donde funciona este plan. Los homenajes para Alfonso Espinosa de los Monteros no terminan. A partir de hoy, Ecuavisa presenta una serie de informes, uno por cada década, que retratan la historia del país, la actividad periodística de Ecuavisa y por supuesto de Alfonso. María Cecilia Largacha con el relato. Era miércoles, el primer día de marzo de 1967, y en un canal nuevo, pequeño, que funcionaba en un cerro de Guayaquil, estaban preparándose para hacer una prueba más. Amigos de Canal 2, el informativo salió al aire, pero yo no supe. De repente se abrió la puerta del estudio, entró mi gran amigo Helio Armas, que era el fotógrafo de la revista Vistazo, y Helio me dijo: acabas de dar tu primer noticiero en la televisión. Imposible saberlo entonces, pero ese primer noticiero iba a cambiarlo todo. Nuestro propósito es tratar de mantenerles informados. Contar los hechos noticiosos en esa época era radicalmente diferente a lo que es hoy. No había redes sociales, el personal era escaso, el color no existía en la televisión, los recursos técnicos eran pocos. Yo empecé gateando, ¿no? Gateando y abriendo camino. 3, 2, Su primera gran cobertura internacional fue apenas 2 años después, en 1969, con la llegada del hombre a la luna. Ecuavisa fue el único canal que narró por teléfono esta vez, para hacerlo en vivo, el lanzamiento del Apolo 11 desde Cabo Cañaveral. En ese momento, él era el presentador del noticiero, el periodista que cubría las noticias internacionales y, claro, también el reportero que día a día contaba a su público lo que estaba ocurriendo en el país. Una emergencia se ha producido en el aeropuerto Simón Bolívar. Su crecimiento en el periodismo fue inmediato, pero en aquel momento, finales de la década del 60, no fue solo el periodismo lo que él hacía en las pantallas de Ecuavisa. También fue actor y protagonizó esta escena en la que besaba a su compañera de novela, Toti Rodríguez. Pero lo que a él verdaderamente le gustaba era la comunicación, las noticias. En junio del 70, cuando el doctor Velasco Ibarra asumió todos los poderes, empezamos a tener nuestros problemas, pues las informaciones que uno transmite y peor las opiniones, a los gobiernos no les gusta. Fui apresado en mi oficina, se paró el vehículo militar ahí, la gente intuyó lo que estaba pasando y me esperó. Entonces yo bajé y me encontré con mucha gente que me aplaudió. En Ecuador los gobiernos se sucedían, pero la voz de las noticias seguía firme informando al país. De las Fuerzas Armadas en Guayaquil, que ya para entonces Alfonso Espinosa de los Monteros no era el periodista que gateaba buscando experiencia, sino que era una presencia consolidada en los hogares ecuatorianos. Habían pasado 10 años desde esa primera noche al aire. Parecía una vida entera, pero aún faltaban décadas de historia por escribirse y muchos noticieros pendientes para poderlas contar.